Hola, ¿qué tal mi gente? Espero que se encuentren bien. Me place saludarlos, desearles mucho ánimo en esta situación que estamos viviendo, esta serie de confinamientos, toque de queda, ley seca, etcétera. Fortalezas, desean por lo que esté pasando. Ojalá no les haya tocado la desgracia o vivir de cerca esta situación del virus, pero en dicho caso les haya pasado. Ojalá les mando fortalezas para poder eh, reponerse y volver a la vida o retomar las actividades pertinentes. Listo. Segundo, gracias a ustedes, los 84 suscriptores. Ojalá sean muchos más después de este video. Gracias por la difusión, por permitirme compartir mis ideas con ustedes y poder, digamos así, tener una audiencia y todo eso. Muchas gracias. Esto más que todo es un espacio de difusión de mis percepciones acerca de dichos temas académicos, que este año también pueden ser otros temas random, otros temas vivenciales. Ya empecé por literatura, no solo sociales, y ahora hablaremos un poco de filosofía. Listo, gracias a los 84 suscriptores, ojalá sean más, y gracias por su difusión. Segundo, han pasado como unas situaciones o festividades antes de este video, entonces quiero primero expresar mi profundo cariño, sentimiento por la reivindicación del Día de la Mujer, es histórico. Muchas son reacias a esto, no quieren felicitaciones, sino aspectos reales, no al machismo, no al acoso, lo cual estoy de acuerdo, pero de todos modos le mando mi felicitación. eh, Sigo con la convicción de que los hombres también podemos ayudar a esa reivindicación. Debemos. Como diría Emma Watson, he for she, él por ella. Esa célebre campaña en la ONU. Entonces, les mando mis felicitaciones y ojalá se puedan gestionar esos lazos para la misma reflexión, introspección del hombre, digamos así, visibilización o visualización de las problemáticas, de los comportamientos errados, incongruentes, incoherentes y la futuro cambio o posterior análisis de otra postura mucho más reflexiva y comprensiva de sus derechos, que muchas veces eso no es como que tomado en cuenta. Eso es de la mujer hacia la mujer y no de la mujer intentando que el hombre mismo pueda reflexionar sobre sus actos y ayudar a la consecución de los derechos de ustedes. Entonces, feliz día. Segundo, Día del Hombre. Un día que muchos no le dan regalo, nada. Yo hablo por mí, sí, este año sí me dieron un regalo donde trabajo. Muchas gracias a esas personas. Y feliz día a todos los hombres. Listo, en el tema deportivo, yo soy hincha del Barça, ya vieron que salí con una chompa el video pasado. Entonces, ganó el Barça 0-4 contra el Athletic de Bilbao en la Copa del Rey. Título importante para la gestión Laporta y también la futura renovación de Messi. Y pinchó el Madrid en Liga. Entonces, está la Liga más viva que nunca. Hay un partido contra el Granada que es muy accesible y dentro de 4 fechas el partido decisivo que es contra el Atlético de Madrid. Entonces es muy factible el doblete, ojalá. Segundo, la clasificación del Junior a los cuartos de final de la Liga Betplay. El equipo pudo haber hecho más puntos. De pronto se está encontrando todavía con la idea, con los cambios que quedaron de Amaranto, pero considero que contra el Santa Fe, no canto victoria, pero es muy posible pasar de ronda. Eso sí, con los, digamos así,
apuntes o retoques correspondientes porque Santa Fe nos complicó mucho acá. En Barranquilla no supimos llegar al arco, no concretar las oportunidades y lo sufrimos al final. Casi perdemos y nos hubiera costado la clasificación. Entonces mucho ojo desde ese punto. Y en la Copa Libertadores, personalmente no creo que pasemos porque los rivales son de mucha envergadura y el Junior lastimosamente hasta ahora no ha sabido, perdón, ganar en la fase de grupo, o sea, pasar a la siguiente ronda. Hay más decepciones que otra cosa. 2017, 2018, 2019, 20. Entonces, ojalá se pueda reversar. Hay plantilla, hay nómina, hay destellos, falta la concreción. Ojalá. Pero no me emociono mucho. Listo. El ámbito político. La reforma tributaria. Esto es nefasto. Esto es un atentado a la clase trabajadora, obrera, a la clase pobre, hasta la clase media. Atentado. Es incomprensible que muchos senadores que tildan de ser honorables, que tienen mansiones, que tienen paraísos fiscales en otros países, tributen cero. Y la gente como tú y como yo, y de pronto gente que gana 2.500.000 o 2.400.000 que dice la defecia esa de propuesta, van a tributar. Mi pregunta es, ¿de dónde sale el famoso ahorro que tanto piden a los colombianos? ¿De dónde va a salir? ¿De dónde se va a comer? ¿De dónde se va a vestir? Y otra cosa, ¿de dónde se van a recrear las personas? Entonces, la verdad, yo estoy en desacuerdo rotundamente con este remedio de reforma, que lo que quiere es cogérsela con el que no es, cogerse o recoger la plata de los impuestos con los más pobres o menos favorecidos, los que más le golpea la pandemia, y los banqueros, los senadores, han incrementado su riqueza, le han subido el sueldo y no se bajan ni 100 pesos. Entonces, ya se la pregunta, ¿no será que ese aumento del sueldo de los congresistas, de 32 millones a 35 creo que fue, y todas las prebendas en diciembre hechas por el presidente a manera de decreto, o sea, dictatorial, no habrá contribuido en ese déficit? O la otra, compró unos aviones, anunció que iba a comprar unos aviones, ¿sí? Billones de pesos ahí invertidos. Entonces, la reforma tributaria la verdad es un atentado hacia el grueso de la población que vive el día a día y que se mata también en un trabajo formal que muchas veces le han mejorado la seguridad social y todo por lo del COVID. Entonces, decepción y decepción de aún más de las personas que votaron ciegamente por estas personas que textualmente dijeron menos impuestos, más salario, miren cómo les pagan. Entonces la cita es en el 2022, ojalá reflexionen, ojalá. Listo. Finalmente, cumpleaños de Gustavo Petro. Gustavo Petro lo he escuchado varias veces, muy elocuente. No solo es teoría, también es práctica. Más de 18 años de congresista. Concejal muy joven de Zipaquirá. Construyó Zipaquirá. Alcalde de Bogotá. Tiene un premio, o tuvo un premio en Londres, como uno de los mejores alcaldes que gestionó una ciudad y la envolvió o hizo el pot hacia el agua. Cambio climático. Entonces, muchos dirán, ay, ¿qué pasó en Bogotá? Bueno, ¿qué pasó? Que el monopolio de la basura de los sectores privados, porque le hizo una empresa pública, le hicieron la encerrona. Entonces, muy valiente Gustavo, la verdad, no sé si lo vea, pero felicidades. Se necesitan muchos políticos como usted que apuesten por nosotros, los pobres, y generalmente
Yo no lo viví, pero hay muchos testimonios de jóvenes como yo que pudieron surgir, estudiar, graduarse por toda la gestión que hizo Gustavo a favor de la clase baja, pobre y el aumento de la clase media. En las utilidades, recientemente él mismo dice, y también lo publicó en Twitter, que las utilidades en su gestión subieron. Entonces que eso era mentira, el comunista, el socialista. Y así muchas más. Curiosamente hoy, en el día de su cumpleaños, Gustavo tiene otro fallo a favor, que es que él no causó ninguna discriminación en el tema planteado del Transmetro, del Transmilenio. Es decir, es una persona íntegra, una carrera política extraordinaria. Sí, ha luchado por sus ideales y fue guerrillero, pero se reincorporó a la vida civil y no tiene ni un antecedente. Entonces, es para reflexionar esos viejos odios y esas fantasías de que las personas no pueden cambiar, o también de decir que porque es de izquierda es el malo y el que hace la derecha lo mismo, y que no se reivindica ni se reinserta en la vida social, sino que para delinquiendo, es bueno porque es de derecha. Entonces, Gustavo, senador, gracias por luchar, gracias por poner su pellejo por nosotros los más pobres, porque ese atentado en Cúcuta obviamente no lo hace cualquiera, no se arriesga así. Villañapas va y hace en la plaza pública el discurso. Admirable. Entonces, hasta aquí, digamos así, las algunas noticias. Y ahora sí, Jean-Paul Sartre. Bueno, Jean-Paul Sartre es un francés, o fue. Nació el 21 de junio de 1905 en París y pereció el 15 de abril de 1980. Jean-Paul Sartre era un tipo que tenía billete, o sea, de cuna noble, y estudió en la Escuela Normal Superior allá en París, que es los highlights, lo más alto. Pero el hombre era académico, pero también tenía muchas ideas revolucionarias, entre esas cuales era muy cercano al marxismo, sobre todo por la tesis de que, digamos así, el materialismo dialéctico lo principal de Carlos Marx, y él extrajo sobre todo el materialismo, porque para Sartre la existencia era esto, lo que tú y yo vemos externo al hombre. Esa era en resumidas cuentas, el universo para Sartre, pero eso lo vamos a abordar más adelante. Rechazó, porque fue obligado a ser soldado en la guerra de independencia contra los argelinos, porque Argelia era colonia de Francia, se independizaron y él fue obligado a ir, pero rechazó esto, porque era un acto de barbarie, como casi todas las invasiones de esta superpotencia. Otro aspecto importante, el mayo francés del 68, es decir, la protesta de los intelectuales de esa época en Francia contra el sistema clerical de Francia, educativo, el sistema educativo clerical de Francia, que no permitía pensar, postular ideas, argumentar ahí en la clase. Todo era todo religioso y todo eso. Entonces, también fue un activista, fue un hombre no solo de teoría, sino también de práctica. También apoyó la Revolución China. Fue doctor a los 25 años, imagínense. O sea, hay que tener capacidad intelectual, pero también hay que tener capacidad económica, como ya le dije anteriormente. Y como dato último, así como biográfico,
En 1964 rechazó el Nobel de Literatura porque abogaba que ese premio era propio de literatura o de los escritores propios, pero no de los filósofos, que ahí se dibujaría su función en el mundo o su perfil. Entonces, en este orden de ideas, como que en estos datos generales, ahora sí vamos a adentrarnos al pensamiento de Jean-Paul Sartre. Pensamiento del cual extraje, además de ver algunos videos y de algunos comentarios de algunos profesores, extraje de la lectura que hice sobre la imaginación de este autor, así se llama el libro, y una maestría de filosofía que es Sartre y los caminos de la conciencia, del profesor Arturo Cardoso, publicada o terminada en 2017. Entonces, en esas dos obras centraré el análisis. Obviamente, no es mi intención decirles o resumirles las cosas, sino solamente abrirles la ventana de la curiosidad y decirles las fuentes para que confirmen de dónde traje los enfoques o las citas. Hay también el existencialismo en un humanismo, que es un breve ensayo, así, una conferencia resumida en 20 páginas. Que también todo es en esas tres fuentes basé esta reflexión. Bueno, muy bien. Entonces, en el tablero está como ya les comenté, el título del autor. Y entonces Sartre, digamos así, en estas tres píldoras que he clasificado inicialmente, aboga o de entrada yo les comento que una de las premisas de él era la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir esto? Que también rompe con esa postura de los griegos, de los autores romanos, fundamentalmente, de que el hombre es esencia, de que el hombre ya viene con factores determinados. Para Sartre, el hombre no viene con factores determinados, sino que cuando viene al mundo existe y crea esas situaciones, las vive. Existir es vivir. No existe nada antes de esta existencia. Es más, él puede decir o nos dice en cada uno de sus libros, en su obra extensa, que esta existencia puede hasta contribuir a esta esencia, la puede construir. Y también nos deja otra frase: somos lo que han hecho de nosotros. Lo resume perfectamente lo anteriormente planteado, porque tiene lógica en el sentido de que vivimos situaciones que nos modifican muchas veces. Una relación perdida o encontrada, una retaliación, un rencor, un logro académico, un bache académico, perder una materia, etc. Entonces para él también es importante este aspecto. Otra frase que no la escribí por espacio, pero también el hombre está condenado a ser libre. Está destinado a ser libre, a elegir. Existir es elegir. Y hasta cuando no se elige, se está eligiendo no hacerlo. Entonces aquí hay varias controversias. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, pero si te apuntan con un arma, ahí no puedes elegir por tu propia voluntad, sino que estás obligado. Entonces él aboga que no, que tú lo puedes hacer y eso implica una libertad, así sea que estés obligado. Yo personalmente eso no lo comparto, pero es, digamos así, su aporte principal. Todo esto implica que la existencia es lo fundamental o lo principal en el hombre. Listo. Y esto lo vamos a ver ahora más puntual o más extenso en el existencialismo y el humanismo. Una conferencia que él hizo y que estuvo resumida en 20 páginas. Entonces yo cité esta.
que es lo último, pero hay varias, pero cita lo último, que es la última página. No hay otro universo que este universo humano, el universo de la subjetividad humana. Es decir, lo subjetivo, lo del hombre, la visión del hombre, esa existencia es lo que modifica o crea nuestro universo humano. Esa es una premisa de Jean-Paul Sartre, del ámbito filosófico. Todo esto, ámbito filosófico, se encuadra en ¿dónde? En el existencialismo ateo. Porque hay existencialismo que es, digamos así, cristiano, que es el existencialismo propio de Kierkegaard. Pero ya eso escapa de nuestro análisis. Estamos analizando Jean-Paul Sartre, existencialismo ateo. Es decir, todo que gira en la subjetividad humana, el universo humano que el mismo hombre a través de sus categorías de análisis en su existencia crea. Listo. Ahí está la libertad y todo eso. Es fundamental la libertad en Sartre. Y finalmente, en este ámbito ya psicológico, la conciencia es exterioridad pura. Esto también lo extraje de la lectura de Sartre y los caminos de la conciencia, 2017, del profesor Arturo Cardoso, su maestría. Y podemos sintetizar también que el mundo genera esta acción. La conciencia no es una cosa, es una acción propia del hombre, pero es generada a través de una exterioridad pura. Eso es lo esencial. Entonces ahora que ya hemos abordado propiamente los temas de la libertad, de la existencia, de la subjetividad humana, de este universo humano, que es lo central, digámoslo así, haré unas cuantas anotaciones más sobre lo psicológico porque es interesante y cómo bebe de Edmund Husserl, el filósofo de la ciencia eidética y argumenta otra postura desde el ámbito, o sea, extrae eso y argumenta otra postura desde el ámbito psicológico que tiene plena relevancia hoy en día. Este hombre también no solo fue un filósofo, sino que también influyó mucho en el aspecto de la psicología, porque abordó con una serie de síntesis de sus lecturas en todo estos teóricos clásicos de la psicología, muchas veces fisiológica, que respondía a estímulos o mecanismos del cuerpo humano que terminaban en el asociacionismo puro y que no admitía una intervención de la conciencia humana, sino que era solamente, digamos así, creían los psicólogos que era el cuerpo el que realizaba o encaminaba a la conciencia, la actividad de la conciencia. Muchos lo encasillaban en una cosa, pero él cambió muchas cosas en ese aspecto. Trajo otro análisis fundamentalmente de la lectura que hizo sobre Husserl, que ahora vamos a anotar.